Bienvenidos a este video explicativo sobre temas matemáticos. A continuación vamos a resolver un ejercicio sobre regla de tres compuesta. Recordemos que la regla de tres es un proceso que se utiliza para hallar incógnitas en determinados problemas. Hay regla de tres simple y regla de tres compuesta. El problema que ven en sus pantallas es de regla de tres compuesta. Y el problema nos dice, 5 obreros hacen 480 metros de una hora en 12 días, laborando 8 horas diarias. ¿Cuántos obreros se necesitarán para hacer 720 metros de la misma hora si se dedican 10 horas diarias durante 8 días? Para resolver este problema es bueno tener en cuenta de que allí se involucran varias medidas o magnitudes. Unas de ellas son las siguientes. Dice 5 obreros, o sea que tenemos una primera magnitud que se llama obreros. Hacen 480 metros, tenemos otra medida o magnitud que son metros. De una hora en 12 días, otra magnitud adicional que es número de días o días, laborando 8 horas diarias. Y observamos que cuando viene la pregunta están las mismas magnitudes, solo que en una de ellas no se da la cantidad, es la que tenemos que calcular. Entonces, observamos, dice, ¿cuántos obreros? Magnitud obreros. Se necesitan para hacer 720 metros, magnitud metros, de la misma hora si se dedican 10 horas diarias, número de horas, durante 8 días. Por lo tanto, el proceso que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a sacar las magnitudes y allí vamos a apuntar cada uno de los datos. Entonces, las magnitudes según el problema son las siguientes. Comencemos nuevamente. 5 obreros. Entonces, la primera magnitud sería número de obreros. Hacen 480 metros. Entonces, la otra magnitud la podemos colocar como número de metros. En una hora durante 12 días, o sea, podemos colocar un número de días, la siguiente magnitud. Laborando 8 horas diarias, la otra sería número de horas diarias. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 magnitudes. Ahora vamos a comenzar a escribir los números correspondientes que nos dan en el problema. Para ello, vuelvo a leer despacito el problema. Entonces dice, 5 obreros hacen 480 metros de una hora en 12 días, laborando 8 horas diarias. Hasta aquí hay una primera parte. Voy a comenzar a escribir los números respectivos debajo de las magnitudes. Entonces, como dice 5 obreros, escribo 5 debajo de número de obreros. 5 obreros. Hacen 480 metros. Entonces escribo 480 debajo de metros. De una hora en 12 días. Entonces debajo del número de días escribo el 12. Laborando 8 horas diarias. Por lo tanto, debajo del número de horas escribo 8. Ahora analicemos la información que está después del signo de interrogación. Entonces nos dicen, ¿cuántos obreros se necesitarán para hacer 720 metros de la misma hora si se dedican 10 horas diarias durante 8 días? Esa información la vamos a ubicar
dentro de la misma tablita, llamémosla así, que estamos haciendo con la información dada. Entonces, comencemos. ¿Cuántos obreros? Vamos a ubicar debajo de obreros. Como dice cuántos, entonces no podemos ubicar ningún número, sino que vamos a ubicar la letra X, que nos representa la incógnita, puesto que es el valor que no conocemos y debemos de hallar. Se necesitarán para hacer 720 metros. Entonces estos 720 metros los vamos a ubicar debajo de la magnitud número de metros, o sea, debajo de 720 y debajo de 480. Se necesitarán para hacer 720 metros de la misma obra si se dedican 10 horas diarias. Entonces buscamos la magnitud número de horas y debajo escribimos el 10 que nos están dando. Durante 8 días buscamos la magnitud número de días y debajo colocamos el número 8. Ya tenemos planteado el ejercicio. Ahora vamos a utilizar un método bastante sencillo. Hay muchas formas de hacer ejercicios de regla de 3, simple, directa y compuesta. Hay muchas maneras, pero vamos a utilizar un ejemplo que es bastante sencillo, que consiste en lo siguiente. Consiste en decir que nuestra incógnita es igual al cociente que hay de números señalados con signos más sobre los números que están señalados con signo menos. Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a coger por parejas de magnitudes, pero teniendo en cuenta que una de las magnitudes debe ser siempre la que tiene la incógnita. Comenzamos a analizar si son directa o inversamente proporcionales. Recordemos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando si la una aumenta, la otra también aumenta. Si la una disminuye, la otra también disminuye. Recordemos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando si la una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Es decir, si la una disminuye, la otra aumenta. Entonces, volvamos otra vez. Cogemos cada par de magnitudes, incluyendo siempre la que tenga la incógnita, y analizamos. Si las dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces a la magnitud que no tiene la incógnita, oído, que no tiene la incógnita, al primer número le colocamos el signo menos y al segundo número le colocamos el signo más. Si son inversamente proporcionales, entonces a la magnitud que no tiene la incógnita, al primer número le colocamos más y al segundo número le colocamos menos. Voy a escribirlo aquí como una clave. Si son directamente proporcionales, pues si son directamente proporcionales, entonces recordemos que primero va el signo menos y luego el signo más. Ahora, si son inversamente proporcionales, entonces la clave es el signo más y luego el signo menos. Bueno. Y a la magnitud donde se encuentra la X, como ahí queda un numerito, a ese número siempre se le asigna el signo más. Entonces comencemos asignando el signo más acá. Entonces vamos a analizar cada par de magnitudes teniendo en cuenta que una de ellas siempre debe ser la magnitud de obreros porque tiene la incógnita. Vamos a analizar la magnitud número de obreros con la magnitud número de metros. Entonces para ello tenemos que concentrarnos en las dos magnitudes, puesto que las otras dos magnitudes quedan constantes. Entonces la pregunta que podemos hacernos para que no tengamos dificultades es la siguiente. Digamos, a más obreros
¿se construirán más metros o menos metros? Entonces, teniendo en cuenta eso, decimos, a más obreros se construyen más metros. Por lo tanto, las dos magnitudes son directamente proporcionales. Por lo tanto, decimos que acá colocamos signo menos y signo más, porque nos dio directamente proporcionales. Bueno, ahora vamos a analizar número de obreros con número de días. Por lo tanto, la magnitud número de metros y número de horas va a estar constante. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿a más obreros trabajando se necesitarán más días o menos días? Lógicamente, para hacer una obra. Entonces, a más obreros se necesitan menos días. Por lo tanto, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Como estas dos magnitudes son inversamente proporcionales, entonces los signos que vamos a colocar debajo de la magnitud número de días y al frente de cada número son más y menos. Ahora vamos a analizar las últimas dos magnitudes, que son la magnitud obreros con la magnitud número de horas. Entonces, en este caso, ya número de metros permanece constante, al igual que número de días. Y nos hacemos la misma pregunta: a más obreros para hacer una obra determinada, ¿necesitarán trabajar más horas o menos horas? A más obreros, ¿necesitarán más horas o menos horas? Entonces, lógicamente, la respuesta es menos horas. Por lo tanto, estas dos magnitudes también son inversas. Si son inversas, entonces los números a utilizar es el más y el menos. Ya tenemos los signos asignados. Como ya hemos hecho el análisis respectivo y ya hemos asignado los signos más y los signos menos, ahora recordemos que el valor de nuestra incógnita lo calculamos mediante la siguiente expresión. Decimos de que el valor de la incógnita x es igual al cociente, donde en la parte de arriba multiplicamos los números que tengan signos más, pueden ser 2, 3, 4, dependiendo del número de magnitudes que tengamos, multiplicamos los números que tienen signos menos. Entonces, para nuestro caso, decimos que la x, la incógnita, es igual entonces vamos a colocar en el numerador los números a los cuales se les asignó el signo más. Comenzamos por el 5, 5 por, aquí tenemos 720, por, luego en la siguiente magnitud tenemos 12 por, y en la siguiente magnitud tenemos 8. Son los que tienen signo más. Ahorita en el denominador coloquemos los que tienen signos menos. Aquí no hay, en el magnitud metro está 480, entonces 480 por, luego aquí está el 8 por, y en la última magnitud está el 10. Entonces, para resolver este ejercicio podemos hacerlo de diversas maneras. Una forma muy sencilla es simplemente simplificar. Podemos decir que este 8 se cancela con este 8. Por ejemplo, este 0 se cancela con este otro 0. Podemos multiplicar los números de arriba y los números de abajo. Es más, podemos efectuar
el producto todo completo sin simplificar. La diferencia es que nos van a dar números muy grandes. Entonces voy a efectuar el producto de los números que quedaron allí. Entonces voy a multiplicar 5 por 72 por 12. Y eso nos va a dar igual a 4320 sobre. Y vamos a multiplicar los números que nos quedan abajo, que son 48 por 10. Y nos da 480. Podríamos cancelar este 0 con este 0. Pero si no, podemos efectuar la adición entre los dos y nos va a dar que x es igual a 9. Por tanto, esta es la respuesta al ejercicio. Por lo que podemos concluir que se necesitan 9 obreros para hacer 720 metros de la misma obra si se dedican 10 horas durante 8 días. Espero hayan entendido el ejercicio. Continúen suscribiéndose a mi canal para poder seguir aportándoles a todas sus dudas, sus dificultades en matemáticas.